Chile crece. Chile crece con la innovación, Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la educación. Chile crece. Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la innovación, Chile crece con la educación. En estos tiempos el país está teniendo una conversación, una discusión sobre la educación. ¿Qué es lo que queremos para nuestros niños? ¿Qué es lo que queremos para Chile? ¿Qué queremos para que sean ciudadanos del mundo? ¿Cómo nos sacamos un buen puntaje en la prueba PISA, que mide pensamiento crítico? ¿Cómo queremos que los profesores sean más tutores, más mentores, que solo tener que pasar materias y corregir tareas? Esa es una discusión que está dentro de la reforma educacional, que está a nivel país, que está también muy marcada por el tema de qué tipo de educación queremos en términos de qué es la financia, pero todo el mundo coincide en que hace falta mayor reflexión sobre el contenido de la educación que queremos dar. Dentro de eso hay cosas que son evidentes. Por ejemplo, la educación de hoy, el currículum de hoy, es un currículum que viene del siglo XIX. Es un currículum que habla de tema materia, no habla de habilidades para la vida, no habla de cómo se comporta un joven al salir para resolver problemas cotidianos. No habla de habilidades digitales, que hoy día en este mundo son innegables para poder ser una persona que se mueve en el siglo XXI. Pero hay una parte de esta conversación que también está quedando atrás y que tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con las llamadas habilidades blandas, que son las que hacen que alguien se desempeñe, que tenga una actitud, una competencia para una actividad o un oficio. Está el tema de cuál es la motivación, la vocación personal, que es un tema que se menciona al pasar, pero que tiene tremendas profundidades y ya vamos a hablar un poquito de eso. Y está también el necesario balance que hay que hacer entre ser competitivos en un mundo global, que es necesario, pero sin desnacionalizarnos, sin olvidarnos que somos chilenos, que estamos ligados a esta tierra, que tiene sus culturas, sus tradiciones y que nos sentimos orgullosos de ella. Y en Latinoamérica y en el mundo en general, la globalización tiene que o tiende a convivir en esta dualidad, ser global pero también ser local. Hay países como México, por ejemplo, que los mexicanos, quizás por estar muy al lado de Estados Unidos, ellos mantienen una identidad mexicana en su música, en su comida, en su cultura muy fuerte. En otros países como los nuestros empiezan a desdibujarse. Y cuando uno reflexiona sobre esto, se da cuenta de que algo se empieza a perder o algo se empieza a desintegrar. Cuando uno pasa por una ciudad del sur, cuando uno pasa por una ciudad de la zona central, como Curepto, como Copquecura, y ve que hay ciertas tradiciones que se pierden y que los jóvenes están con radios, con música estridente, está bien que estén integrados a la música del mundo, pero siente que algo se está perdiendo. Un gran amigo personal, Fidel Sepúlveda Llanos, doctor en filosofía, director del Departamento de Estética de la Universidad Católica durante 17 años, reflexionó, escribió mucho sobre esto. Y en torno a la fundación que lleva su nombre, tuve la suerte de conocer a alguien que se siente muy cercana a ese pensamiento, que pertenece a esa fundación y que cultiva, fomenta, profundiza en lo que son las raíces de nuestra cultura. Y esa es nuestra invitada de hoy. Bienvenida a nuestro programa, Natalia Contese. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí, Natalia, y un poco lo que queríamos conversar, este es un programa de conversación, como te decía, es
¿Cómo ves tú? Tú has recorrido Chile, tú has compuesto, has recopilado música. ¿Cómo ves tú esto que está pasando en términos de nuestra cultura? ¿Cómo se empieza a diluir? A diluir, Sí. a perderse, dices, A como tú perderse, empiezas. sí. Yo creo que hay un tema de interés y de educación, que creo que van muy ligados, que es como que viene antes, el huevo o la gallina. Cómo se genera el interés para que haya el gusto de volver la mirada a ciertos rincones que suceden en Chile. Podría estar ese interés, nacer de manera innata en las personas, lo cual es muy difícil. Y por otro lado está el tema que tú hablas también de la educación, de cómo el sistema educativo y los contenidos como país se hacen responsables de generar ese interés en los niños, en su gente, en el pueblo, para, como te digo, mirar esos lugares un poco invisibles que están llenos de celebraciones, refranes, palabras, formas de ver la vida, formas de ver la naturaleza, que creo que debería ser una responsabilidad como sistema país, por decirlo de alguna manera, el que esté en la agenda y en la importancia, como en el grado de importancia de las cosas que hacen que un país se fortalezca, que un país realmente tenga una consistencia, un peso situado dentro del mundo. Tú vives en ese mundo, tú vives en el mundo de la cultura, vives en el mundo del folclore, das recitales, te invitan a actuar, preparas gente, haces talleres. ¿Cómo sientes que es nuestra sensibilidad al respecto? O sea, como país. Estoy hablando del mundo privado y también del mundo público. O sea, ¿hay un discurso, hay una coherencia o hacemos como que hacemos? Todos. Yo creo que, bueno, tu pregunta es un poco amplia, pero yo creo que es lo mismo que me estás diciendo recién. Yo siento que el interés es muy superficial porque el concepto de cultura, el concepto de folclore es un problema realmente de concepto y eso es más complicado todavía porque ¿qué es folclore? ¿Qué cabe dentro del folclore? ¿Qué es cultura tradicional? ¿Qué es cultura? Esos conceptos yo siento que como están poco claros, es muy difícil que estemos, de qué temas estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que ahora el folclore cabe en un montón de cosas ya? Entonces hay como todo un problema de concepto. No sé si me explico. Sí te explicas, Natalia. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a este entrañable cariño por el folclore, por nuestra cultura. Mira, yo creo que a través de una búsqueda casi espiritual, diría yo. Siento que en todo este mundo del folclore, de la cultura tradicional, si hay algo que esto de las cosas escondidas que te decía, es que está lleno de espíritu todo eso, lleno de una espiritualidad muy fuerte, de los oficios, por ejemplo, están siempre muy ligados siempre a los 4 elementos, el canto, ya sea la arcilla, el crin, todo este mundo que ha pasado de generación en generación y que por eso pasa a ser una cultura de tradición, está absolutamente ligado con la cosa espiritual, yo siento, y yo tengo en sí una búsqueda espiritual que no pasa por la religión, sino por la espiritualidad, y yo siento que dentro de otras aristas ese fue un motor súper fuerte de llegar a este mundo de la cultura tradicional chilena, del folclore, y también el viajar a través de la música y encontrarme con culturas tan fuertes como decías tú, Colombia, la música de Bolivia, más al norte, qué sé yo, y decir, bueno, pero ¿qué pasa en Chile? ¿Qué hay en Chile que no se conoce, que no me enseñaron en el colegio, no me enseñaron en la universidad? ¿Qué hay escondido ahí? ¿Quién es la figura que oficia las ceremonias de las siembras o de los riegos, como podía ver en Perú, por ejemplo, de las hualinas, que son unas fiestas para regar?
Yo trataba de buscar puntos de comparación con los viajes y con lo que veía en otras culturas. Y dice, bueno, pero tiene que haber algo acá de lo cual me estoy perdiendo, claramente. Y me he perdido durante toda la vida, digamos. No estuvo en la posibilidad de entrar ahí a ese mundo. ¿Y había? Claro, sí, había. Esto que te conté, esto que te cuento fue principalmente después de un viaje a Bolivia, en el cual yo representaba a Chile y tenía que cantar muchas noches en una carpa de los poetas chilenos, en la Feria del Libro, en La Paz. Y me di cuenta que estaba absolutamente en la superficie del asunto y si me preguntaban un poco más allá, yo estaba así, por favor que no me pregunten, o sea, cantar mi repertorio, qué sé yo, pero no entrar en profundidad. Entonces yo llegué a ese viaje y dije, ya, esto fue el 2008, y dije, bueno, yo creo que aquí no puede pasar un día más en que yo vaya a representar como alguna parte de alguna nación y realmente no doy la hora. Así que volví de ese viaje y decidí encontrar porque como te digo, yo he estudiado música, pero no es la música popular, donde entraba al final mucho más de cualquier música del mundo que en vez de la chilena. Y fui a donde distintos investigadores, donde la señora Patricia Chavarría en Concepción, donde la señora Margot Loyola acá en Santiago, donde Alfonso Rubio en Pirque, libros, video, terreno, como dices tú, y me fui metiendo de a poco, y todavía lo estoy haciendo, yo sé muy poco también de todo lo que hay. Encuentro con Fidel Sepúlveda, con sus textos, no lo conocí en vida, la corporación Fidel Sepúlveda. Así fue más o menos el movimiento, y claro, son cosas que, como te decía, están ocultas en rincones, no es fácil llegar a esos conocimientos, a esas celebraciones, no es algo que esté ahí en los libros cercanos o en la clase o en el taller del Centro Cultural de la comuna, ¿me entiendes? No. Y fíjate que eso que tú mencionas, yo me acuerdo de las largas conversas que tenía con mi amigo Fidel. Yo siempre muy preocupado en la innovación, la tecnología, el mundo global, y Fidel me tironeaba y me decía, no te olvides que hay un mundo local que tiene que convivir y que tiene que complementarse. Y cuando uno lee los escritos de Fidel, él lo hace de una forma muy bonita, digamos, sí, como complementa al chileno en un mundo global, pero desde la esencia de lo que somos. Ahora, en toda esta experiencia que tú has tenido, y te toca generalmente invitaciones a representar, yo he estado en algunos de tus recitales, ¿qué crees tú que se podría hacer para que esto que está escondido, que hay que buscar, pudiera estar a la luz? Porque de alguna manera, lo que tocábamos con la vocación, ¿cierto? Hay mucha gente que siente, yo cuando escucho música chilena, me acuerdo con mi papá a los 6 años, acompañándolo al campo a comprar maíz para una granja avícola que teníamos, y mi papá cantando todas esas canciones, entonces a mí me toca mucha fibra. Pero hoy día, si yo canto alguna de esas canciones, mis hijos me mirarían como pájaro muy raro. ¿Qué crees que se puede hacer para, no sé si recrear, para reflotar, para mostrar, develar esa cultura que está ahí en lugares como tan selectos? Sí. Bueno, ahí está el tema, probablemente el desafío más grande, que es cómo usar la creatividad, considerando la creatividad como crear cosas nuevas, a partir de esto antiguo, de esto que está quizás estéticamente bajo otro tiempo, que no nos parece interesante, no nos parece atractivo, no nos parece, no sé, global, por decirlo. Entonces... Esperemos un segundito que vamos a tomarnos un minuto para agradecer a quienes confían en nosotros para apoyarnos en este programa, a la consultora Berger y Berger y a Galileo, la empresa de software educacional que puede mejorar el promedio de su curso hasta en un 30%. Sí, escuchó bien, hasta en un 30%. ¿Qué es Galileo? Galileo es una plataforma educativa sobre Internet que funciona tanto a nivel escolar como universitario, en entidades de diversos países de América Latina.
evaluando, ejercitando, nivelando y gestionando las habilidades y conocimientos de los estudiantes. Galileo está presente en Chile, Colombia, México y Perú, y beneficia a más de 1,5 millones de estudiantes en todos los niveles, escolar y educación superior, entregando herramientas para un mejor desarrollo académico. Si usted se acaba de integrar en nuestro programa, estamos en esta oportunidad hablando de la educación, pero no de la instrucción, no de los temas, sino que la educación como un todo. ¿Cuál es la educación que los chilenos necesitamos? Y dentro de eso reflexionábamos sobre el tema de nuestra identidad. Para estar en un mundo global, decíamos, hay que ser competitivos, pero no hay que olvidarse del lugar de donde somos. Y yo le hacía la pregunta a nuestra invitada, a Natalia Contese, le hacía la pregunta y le decía, bueno, ¿qué habría que hacer para? Y ella me dijo, hacer haciendo. Y aquí estamos. Vamos entonces a mostrar una canción. Esta canción es una tonada. Está también, la guitarra está traspuesta. Como de lo que hablábamos recién, la cantora campesina tiene una forma de interpretar, de ordenar las cuerdas y un rasgueo principal. Esto es una tonada de coleo que se llama y habla sobre, nace de un refrán que dice corren cauces de mentira por el río de la verdad, que es lo que yo creo que pasa en gran parte de qué es la cultura realmente y como pueblo.
Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias. Y la verdad que la letra de la canción tiene algo de lo que pasa con el folclore, porque de alguna manera nos acordamos en ciertas fechas del folclore, nos acordamos en ciertas fechas de lo nuestro, pero yo diría que nos falta más, nos falta, y ahí tú decías, la educación tiene algo que decir, ahí están los espacios, ahí están los niños. Debería cumplir un rol fundamental, deberían haber, tengo una especie de sueño, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál sería tu sueño en eso? Que la educación, digamos, exija, digamos, como el gobierno, digamos, que exija que los contenidos, o sea, que el niño llegue, el joven llegue al 18 de septiembre, por decirlo de una manera, que es cuando ya todos ponen el foco a lo chileno, con un entendimiento más profundo, y para eso poder tener un recorrido en el año, digamos, en donde historia, lenguaje principalmente, educación física y música y arte en general puedan integrarse con esa mirada, como de tener contenidos compartidos que te hacen entenderlo de una manera amplia. O sea, el niño llega, por ejemplo, a bailar una cueca para el 18 y no, o sea, el profesor de educación física, con todo respeto... Que no sea disfrazarse de guaso, claro, sino el que profesor sea... de educación física muchas veces, con todo respeto también, tampoco tiene tan claro muchas cosas. Entonces, ¿cómo podría integrarse, por ejemplo, el lenguaje? Si tienen que igual pasar las materias de los versos y todo eso, o sea, de ver cómo está compuesta una cueca, cómo matemáticamente es la estructura métrica, en donde pasan las vueltas, y cómo se forma toda esa poesía y cómo eso está absolutamente ligado con la danza, y cómo también la historia nos cuenta que la cueca, por ejemplo, tiene toda una influencia de africana, andaluza, mora, y entonces todo eso hace que uno se encuentre con las cosas de una manera natural, porque está el conocimiento, está yo creo el darse cuenta, en el fondo. En realidad, qué bonito lo que dices, Natalia, porque en general cuando hablamos de folclore hablamos de la puesta en escena, no hablamos del proceso de vivirlo, de quererlo. Hay cosas que están pasando, la cueca se ha tomado espacios que antes no tenía. Sí. Por lo menos ya hay algunos signos de que hay una necesidad de lo nuestro, de gozar lo nuestro. Si tú ves Colombia, digamos, lo daba como ejemplo, en Colombia la música folclórica colombiana toma los espacios latinoamericanos, digamos, los cantantes colombianos salen afuera con sus ritmos propios de las distintas regiones. Sí. Eso es una cosa muy bonita, digamos, cómo está metido dentro de la cultura. Ni hablar de México, ¿cierto? Sí. Argentina también tiene un folclore muy potente. Yo creo que ahí aprovechamos esta conversación y este comentario para las autoridades que nos estén mirando, para las fundaciones que están preocupadas de temas de educación, que la educación es más que contenido, tema, materia. La educación es formar una persona íntegra, unida a su tierra, competitivamente global. Son dos misiones que perfectamente pueden coexistir. Tú has trabajado en esto, tienes actividad en esto, yo sé que has estado ligado a algunos trabajos municipales, preparando gente. ¿Cómo se te ocurre que esto se pueda implementar? ¿En qué cosas has estado haciendo en esto, Natalia? Yo creo que el tema, bueno, esto que te contaba de este sueño, tampoco yo creo, no es un sueño mío, yo creo que hay mucha gente que también está queriendo poder compartir todos estos conocimientos para fortalecer la identidad y todo lo que puede venir con eso. Yo siento que hay que ponerse en acción, digamos, hacer desde mi parte, mi trabajo creativo. Yo soy compositora, cantautora, entonces tomo todo esto para hacer un repertorio nuevo de décimas, cuecas, tonadas. Entonces, esa para mí sí es una forma de compartir todo esto que estamos hablando de manera más probablemente artística, ¿no? En espacios no necesariamente de educativos de establecimiento. En cuanto a los establecimientos, estoy en este momento trabajando, intentando convencer a la gente de educación de las municipalidades de que esto es importante, de que esto hay que hacerlo,
y es un trabajo de gestión, o sea, igual yo en ese sentido tengo una organización comunitaria en la Comuna de La Reina que se llama Escuela de Folclor y Oficios, y a partir de ahí estoy tratando de entrar a la municipalidad de La Reina y otras municipalidades que puedan acoger esta propuesta. Bueno, estando cerca del 21 de mayo, queda tiempo para preparar un 18. Claro. O sea, aprovechamos de agradecerle a Natalia, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Sí, con gusto. Yo creo que la educación no es solo conocimiento de temas específicos, sino que la educación es algo mucho más integral, y la educación de un chileno debiera ser un sueño un poquito más grande, más profundo. Así que nataliacontese.cl, si te quieren ubicar, que ella siente que es su misión y su vocación. Gracias, Natalia, nuevamente, y gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo programa de Chile Crece. Hasta la próxima. Chile crece. Chile crece con la innovación, Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la educación.